Pues nada, contadme un poquito lo principal, vosotros, la evolución de vuestros personajes y tú, Berto, tu incorporación. ¿En qué consiste tu nuevo personaje en 8 apellidos catalanes? Pues empezamos por los veteranos. Los veteranísimos, ya ves tú. Bueno. Bueno, la evolución de nuestro personaje, el mío, el de Rafa, es manteniendo un poco la esencia, que no deja de ser un tío de Andalucía bastante valiente y enamoradizo y como también le mueve mucho el amor y demás, porque al fin y al cabo en la primera decide irse al País Vasco y en la segunda no se lo piensa y se va a Cataluña. Pero sí que es verdad que en el personaje Rafa he notado como una evolución en cuanto a que está un poquito más calmado, un poquito más como más maduro dentro de lo que viene siendo su mundo de imbecilidad, que ya lo es, porque claro, son personajes que si no tienen ese puntito de imbecilidad, pues la comedia se queda así como coja, ¿no? Y sí que es verdad que se reparte muchísimo más la comedia en esta segunda parte y ya no cae todo tanto en el peso de Rafa. Bueno, es por el mero hecho matemático de que al entrar 3 jugadores nuevos al campo, pues se reparte todo más, cosa que yo pues he agradecido y me ha dado la oportunidad de disfrutar mucho más también. En el caso de Amaya, sobre todo que en esta segunda parte, así como la primera, estaba más el estereotipo de la vasca borde, dura, como que nada puede penetrar. Aquí ella está más humana y más vulnerable a la aparición de Rafa, sobre todo en un momento bastante específico de su relación con Pau. Y sale, pues sí, ese punto también más romántico, que me parece bonito, pues me parece bonita esa evolución, la verdad, en el personaje de Amaya. Y en mi caso, pues yo creo que el personaje catalán está como dividido en dos, porque son Pau y la Yaya, ¿no? El personaje de Rosa María Sardá. Y de alguna manera entre ellos dos pues se reparten los rasgos estos supuestamente catalanes, ¿no? La Yaya es realmente, yo creo que es el dibujo de los catalanes, ¿no? Porque es una señora que realmente, aunque se haga la tonta, tiene a todo el mundo perfectamente radiografiado y sabe de lo que habla todo el mundo y es más lista que el hambre y es muy pícara y aunque parece muy fría y parece muy seria, luego al final pues transige. Y Pau es esta voluntad cosmopolita y a veces que puede ser un poco de postureo, de fijarte en todo y coger rasgos de todo el mundo para ser moderno, ¿no? Esta supuesta modernidad que se atribuye a los catalanes. Pero bueno, bueno, eso, no sé, ahora iba a seguir y no tenía más recorrido. Bueno, 8 apellidos vascos fue tal fenómeno que se ha convertido ya en franquicia real, ya está aquí la segunda parte, ya se ha conseguido estrenar, bueno, en 2 días. Entonces, ¿esto tenéis visos de que puede seguir mucho más o que ya no da más de sí, que debería acabar aquí un poco por cambiar de registro? ¿O os gustaría seguir un poco con esta estela del éxito del cine español? Porque también ayuda al cine de alguna forma, ¿no? A ver, es que cambiar de registro no te impide cambiar de registro el seguir haciendo, si hubiera, que no se sabe si habrá o no, pero si hubiera una segunda, o sea, una tercera o una cuarta película, esto no te impide luego seguir haciendo otras cosas, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que es, lo hemos dicho antes, que todavía no se ha estrenado, todavía no hemos parido del todo, entonces es como estar pensando ya en el nombre del tercer hijo antes de parir al segundo, que casi que nos esperamos, aunque sea en mitad de la cesárea de cuarentena, ¿no? Porque también se tiene que ver un poco qué pasa con esta segunda y sobre todo, independientemente de eso, que haya una tercera, para mí depende de que la historia que continúe merezca la pena que sea contada, si no... Yo, por ejemplo, para Dani y para Berto un poco más, que no habéis contestado ahora, ¿os sentís más a gusto en el cine que en la televisión, por ejemplo? ¿O pensáis que todo forma parte más o menos de lo mismo? ¿Y os gusta también seguir más en el cine? Nosotros te hemos visto en Anacleto hace poco, tú aparte del papel de Rafa, pues venías de los monólogos, pero ya estás incorporado como tal, como actor, digamos, con películas que puedes hacer distintas. Entonces, ¿cómo lo veis esto? Bueno, a ver, históricamente es verdad que yo en televisión tampoco es que haya dado mucho en la diana también, ¿no? No sé si es porque los programas que he hecho en televisión no era el formato en el que yo me podía desenvolver bien o no tenía la experiencia suficiente o realmente que no valgo una mierda para hacer televisión. La historia es que,
Bueno, me siento a gusto en cualquier formato. Esto voy a hacer una perogrullada, pero me siento a gusto en cualquier formato en el que me sienta a gusto. Al igual que el cine es como muy amplio y podré sentirme más a gusto en unos personajes que en otros, en televisión igual. Lo mismo, no me siento igual de a gusto en un programa en los que podía estar, en los que me veía obligado a leer un prompter y no podía meter cizaña. Y a lo mejor me he sentido siempre muy a gusto grabando Ilustres Ignorantes con Javier Corona. Es decir, que dentro de cada formato el abanico es tan amplio, pero yo no descarto nada. O sea, me gustaría seguir haciendo eso y seguir haciendo radio y seguir subiéndome en el escenario y seguir escribiendo, creando personajes, en fin, todo lo que tenga que ver con yo disfrutar trabajando, oye, pues bienvenido sea. Yo coincido bastante con él en esta voluntad de poder continuar haciéndolo un poco todo, porque tampoco es cuestión de sentirte más o menos cómodo en un género u otro, porque todos sabemos que cada medio te ofrece unas cosas y te quita otras. Pero en mi caso particular la motivación principal es el aprendizaje. A mí lo que me gusta de este oficio es cuando estoy sintiendo que estoy aprendiendo algo nuevo, porque eso es crecimiento y para mí es mucho más interesante de cuando estoy repitiendo un formato. Entonces yo he hecho muchas cosas en televisión y ahora, pues por ejemplo, me motiva más hacer papeles en cine porque me suponen un reto, son algo que no he hecho antes y estoy aprendiendo, estoy a gusto. ¿Hasta dónde puede durar este proceso de aprendizaje? Si es ilimitado o no, pues no lo sé, iremos viendo. Si sigo teniendo la suerte de que me ofrezcan cosas variopintas y que me dejan seguir probando, pues yo estoy virgencita que me quede como estoy. Y ya bueno, por acabar, todo el mundo conoce 8 apellidos vascos en España, es lógico. Entonces, ¿qué aporta, según vuestra visión particular, 8 apellidos catalanes que no tenga la primera? Para traer un poco, decir, pues oye, esto ya, a ver si van a darme lo mismo que vi en la primera, algo que aporte esta película que no tenga la anterior. Que veáis vosotros que puede ser un gancho. Es que esto a mí me parece como decir, ¿qué aporta el segundo capítulo de Friends después del primero? O sea, y hay 10 temporadas, ¿me entiendes? O sea, que es como... Si te gustan los personajes y les has cogido cariño, lo que quieres es seguir viéndolos en distintas circunstancias, ¿no? Y esto es 8 apellidos catalanes. Es los mismos personajes de la primera, pero ha pasado un tiempo, la historia continúa y además hay nuevos personajes que aparecen como el de Berto, el de Rosa o el de Belén. Y hay yo, si me permitís, voy a romper una lanza a favor del más de lo mismo. El más de lo mismo siempre se esgrime como un defecto. Cuando hay que entender que si el más de lo mismo supone volver a ofrecer una nueva porción de lo que te ha gustado, es un buen ejercicio de inteligencia, en el sentido de que vas a volver a darle al público lo que te ha demandado. No es la misma película, evidentemente, y tiene sus diferencias, pero sí que se mueve dentro de las mismas coordenadas de comedia que su primera parte. Yo creo que debe llevarlo a orgullo. O sea, es un mejor y más variado más de lo mismo. Ir a un restaurante, encontrar un plato que te flipa y a la vez siguiente llegar y no lo voy a pedir porque sería más de lo mismo. Coño, pues si te ha gustado el plato... Es un diferente más de lo mismo. ¿No? Es como... Espérate, quédatelo ahí. Diferente más de lo mismo.